El día de hoy nos vamos a ocupar del manejo de la vía aérea en el paciente crítico. Es una presentación que ya la habíamos elaborado con el doctor Freddy Hermenegildo. Sí, vamos a hacer nuestra parte introductoria. Ya hemos revisado todo lo que es el manejo inicial del paciente crítico. El ABCD, que como ustedes saben, es tremendamente importante para enfocar el problema o los problemas que puede traer el paciente. Un problema de vía aérea, un problema de insuficiencia respiratoria, el punto de vista hemodinámico, el cuadro neurológico y una evaluación integral tanto primaria como después secundaria de los pacientes que tenemos que confrontarnos en una emergencia o en cualquier centro hospitalario. Luego de esto hemos revisado los procedimientos más frecuentes, ¿no? Catéter venoso, sí, venoso periférico, la sonda, maniobra de Heimlich, colocación de sonda. Estos son parte de los procedimientos que se hacen en los pacientes para poder estabilizar sus funciones vitales, para poder saber cuándo si hay movimiento intestinal, si hay sangrado, si hay que hacer un lavado gástrico con la sonda, monitorear la diuresis horaria con la sonda vesical o si hay una hematuria importante, poder hacer irrigación continua para poder controlar ese sangrado. Muchos pacientes posoperados de urología los vemos que terminan con irrigación luego de una nefrectomía o de una cirugía de vejiga. Y indudablemente que los cateterismos venosos, tanto periféricos como centrales, son de vital importancia en el manejo del paciente inestable. Pero es importante también todo esto. El día de hoy vamos a ocuparnos del manejo de la vía aérea. ¿Qué vamos a tratar? ¿Cómo se diagnostica una vía aérea que está lesionada, que no permite que el ingreso del aire? Maniobras básicas de apertura de esa vía aérea para poder permitir el ingreso de aire hacia las cavidades, hacia en este caso bronquios y pulmones. Aspiración y protección de esa vía aérea, reconocimiento de la insuficiencia respiratoria aguda, que ya vamos a tener solamente una clase práctica, solamente de insuficiencia respiratoria, pero es importante el manejo inicial, tener claro los signos y síntomas de insuficiencia respiratoria, y procedimientos ya instrumentados, qué instrumentos puedo usar para permeabilizar la vía aérea. Colocación del tubo orofaringio, intubación en orotraqueal, la máscara laringea. Vamos a repetir hasta el último día de la clase el ABCD. Porque ustedes miran a un paciente y ya saben que está hablando, la vía aérea está permeable. Y esto es, ¿cómo reconocemos que la vía aérea está obstruida? Si habla claro, como dice este texto grande, para que no se olviden, la vía aérea está permeable. O sea, el A está funcionando. La vía aérea está permeable. Eh, cuando la vía aérea está obstruida, parcial o totalmente. Cuando hay disfonía, una laringitis, una faringolaringitis severa, esa disfonía. Estridor. Estridor implica que ya el estridor es una manifestación de una obstrucción parcial ya de la vía aérea. Y el gorgoteo, que es una presencia de probablemente secreciones que cuando respira el paciente, gorgoteo. O de repente presencia de sangrado por la vía aérea, presencia de cuerpos extraños también, prótesis o algún alimento que pueda haber ingerido. Cuando se escuchan estos síntomas, disfonía o estos signos en estos pacientes, estridor, gorgoteo, disfonía, sangrado, cuerpo extraño, la vía aérea está amenazada y se requiere permeabilización inmediata. Nosotros no vamos a esperar que se obstruya totalmente para actuar. Y eso es muy importante, la prevención. ¿Cómo puedo prevenir? Siempre la prevención es mucho mejor que tratar una patología, un proceso complejo. Bien, ¿cuáles son las maniobras básicas para permeabilizar la vía aérea? Las prácticas iniciales las han visto con el profesor Freddy Hermenegildo, pero ustedes las van a hacer y las tienen que hacer la siguiente semana en forma práctica, entre ustedes y con los maniquís. Entonces, cuando no hay trauma, ya ustedes saben que se realiza la extensión de la cabeza y elevación del mentón. Con la palma de la mano se extiende la cabeza y se eleva el mentón. Con trauma, no de poder, todo paciente con politraumatizado tiene lesión de columna cervical hasta que no se demuestre lo contrario. Por lo tanto, tengo que desarrollar procedimientos protectivos de la columna cervical. Por lo tanto, no voy a poder hacer esta maniobra en paciente con compromiso, en este caso con politraumatizado.
tengo que mantener la columna cervical fija y lo único que puedo hacer es elevar la mandíbula con el índice, el dedo medio y el anular hacia adelante para permeabilizar esa vía aérea. De igual manera, la permeabilización solamente sin movilizar la columna, la elevación del mentón, ¿no? Entonces, estos son dos para trauma y uno para pacientes con compromiso de conciencia donde no está relacionado al trauma. Aquí vamos a pasar un video que es probablemente conocido por algunos de ustedes. La maniobra frente es mentón. Y así permeabiliza la vía aérea. Frente, mentón. Miren los dos dedos con la que se eleva el mentón. Frente, toda la palma de la mano y mentón con el dedo índice y medio. Frente, mentón. La tracción mandibular, hemos dicho que es para el trauma. Vean ustedes, se protruye con los tres dedos iniciales, la mandíbula se abre a ligera apertura de la cavidad oral y se protruye hacia adelante ese mentón. No está moviendo nada la columna cervical y eso tienen que practicarlo. Apertura ligera de la cavidad oral con protrusión del ángulo, en este caso del maxilar superior e inferior. En este caso de la mandíbula, en este caso de la mandíbula. Nuevamente ven ustedes, fija la cavidad craneana con con ambas manos y lo que hace con estos dedos de acá, protruir, ven ustedes, protruir el maxilar inferior hacia adelante. Una ligera apertura de la cavidad oral. Protrusión mandibular. Y esas maniobras van a permeabilizar la vía aérea porque por el compromiso de conciencia del paciente, la vía aérea está obstruida debido a que cae la lengua, cae la base de la lengua y obstruye la vía aérea, como vamos a ver en algunos gráficos luego. Es importante que eso lo practique en la siguiente semana. Maniobras de la protrusión mandibular en trauma. El siguiente punto es que muchas veces hay vómitos, cuerpos extraños que tenemos que aspirar. La broncoaspiración es una complicación que puede poner en riesgo la vida del paciente porque genera neumonía, neumonitis química, dependiendo del contenido de la cavidad oral. Entonces, evitar la broncoaspiración de la vía aérea a través de un sistema de succión y aspiración es tremendamente importante. Y tenemos que tener un sistema seguro. En este caso es con una bombilla, un sistema de aspiración práctico, pero que muchas veces no se dispone y que muchas veces lo único que se tiene es un pequeño gonco que genera presión negativa. Pero ven ustedes cómo se genera una aspiración muy importante de la vía aérea para permeabilizarla. Y indudablemente, si yo aspiro, dejo libre la vía, el paciente, libre la vía aérea, el paciente tiene compromiso de conciencia. Por consiguiente, yo aseguraré, miren ustedes cómo se hace una aspiración enérgica con un equipo de aspiración portátiles, estas cánulas de Yankauer, puede ser una de ellas, que son importantes, con un sistema de aspiración portátil, y con esto se genera una aspiración que va a asegurar la vía aérea, ¿no? La aspiración de secreciones. Aquí está la vía aérea con un tubo de mayo, como vamos a ver ahora también, y mire cómo se puede ver secreción por la vía aérea, sangrado, contenido alimentario, por boca y por nariz. Puede producirse una broncoaspiración importante. Y por lo tanto necesitamos que sea aspirado enérgicamente. Se apoyan con el laringoscopio para aspirar enérgicamente. Una vez que se aspira toda la cavidad oral y la parte posterior de la faringe, con el mismo laringoscopio se puede intentar colocar un tubo endotraqueal para poder asegurar la vía aérea de un paciente que tiene un GLAS de menos de 7, porque se está aspirando en ese momento. Se coloca entonces el tubo endotraqueal, se saca la guía, como vamos a ver después, y se asiste con el recitador manual. Entonces, este paciente en coma, protegido la vía aérea, puede ir a sus procedimientos. Claro, ven ustedes al profesor Freddy Hermenegildo sin gorra, como la que acostumbra usar ahora, pero siempre trabajando, una profesional de primera, y una escala de Glasgow menos de 8, o sea, 7, 6,
Probablemente es perentorio intubación para proteger la vía aérea. Otra forma de obstrucción de la vía aérea es a veces aquellos procedimientos o traumas que pueden generar heridas punzopenetrantes o la colocación de un catéter en vena yugular interna puede producir una punción de la arteria carótida o laceración de la arteria carótida con heridas punzopenetrantes y se genera una gran hematoma. Y debido a que hay una presión alta a nivel de la carótida, que es una presión arterial importante, y hay una laceración en el vaso, una incisión en la pared del vaso carotidio, vean ustedes cómo se puede producir un hematoma. Si es venoso, laceración de la vena yugular interna, vean ustedes cómo el hematoma va creciendo y puede producir un desplazamiento de la vía aérea y generar una obstrucción de la vía aérea. Eso tenemos que estar vigilantes porque va a necesitar de repente este paciente, no por el estado de conciencia, pero sí por esta laceración, hacer una protección de la vía aérea con intubación endotraqueal o de ser necesaria una traqueostomía. La quemadura de la vía aérea, un incendio, por las altas temperaturas en las minas. La vez pasada hemos tenido un paciente que estaba limpiando, es cocinero, limpiaba un gran perol con un sacagrasa y le echan que era una sustancia muy potente para limpiar la grasa y echan agua hirviendo y el vapor nada más se le produjo una inflamación a nivel de vía aérea y a nivel pulmonar que lo llevaba a cuidados intensivos en insuficiencia respiratoria. Vean ustedes, entonces hay que aspirar, pues, evitar el sangrado, quemaduras, y esa inflamación puede llegar a generar obstrucción total de la vía aérea. El paciente que tiene una cirrosis hepática es que está con hematemesis. El paciente que tiene un sangrado masivo por varices esofágicas, por una úlcera péptica sangrante con presencia de vaso activo que sangra activamente, puede no solamente presentar vómitos sanguinolentos y una hematemesis franca. Esa sangre oscura que vemos parece venosa, pero cuando es sangre arterial es roja, rutilante. Y si hay una alteración de un vaso a nivel esofágico por una endoscopía o porque simplemente hay una neoplasia que está erosionando un vaso, puede el paciente aspirarse y hay que proteger esa vía aérea. Y en este caso, un politraumatizado con fractura, probablemente ven ojos de mapache, probablemente hay una fractura de base de cráneo con lesión de bueno, a nivel de nasal y de mandibular. Esto puede generar un sangrado que el paciente puede broncoaspirarse. De igual manera, paciente que tiene ah, un cuadro alérgico, como pueden ustedes, un gran edema de lengua. No se le ve si hay rash en el resto del cuerpo, pero parece este es un gran edema por una alergia, por algún medicamento, algún antiinflamatorio, ¿no? Todavía no hay evidencia de una anafilaxia, pero sí es un cuadro que está generando un edema de vías aéreas que va a obstruir la vía aérea definitivamente, ¿no? Vean ustedes, ¿no? Con esto tenemos que prevenir la obstrucción de la vía aérea. Y hay que actuar inmediatamente, porque el tiempo es muy importante para el paciente. Entonces, la vía aérea, si está obstruida o parcial o totalmente, tenemos que actuar con los procedimientos que hemos conversado. Cuando hablamos de breathing, ventilación, estamos hablando si ese aire que puede estar ingresando es llevado a las vías aéreas inferiores a nivel alveolar y se está generando un intercambio gaseoso adecuado. Si no es así, vamos a ver un paciente con insuficiencia respiratoria en donde tiene una respiración rápida, si hay una neumonía, una atelectasia, trauma, una respiración lenta, si hay compromiso de conciencia, uso de sobredosis de drogas y uso de músculos accesorios para mejorar el intercambio gaseoso. Una respiración asimétrica, mueve más derecho, mi tórax derecho que el izquierdo. Puede haber una respiración paradojal donde la respiración abdominal predomina sobre la torácica. El aleteo nasal o éfago o el aleteo nasal es un indicio de hipoxemia y de insuficiencia respiratoria importante. En fases avanzadas ya los tenemos con cianosis y si hay hipoxemia o hipercapnia puede haber un deterioro de conciencia. Entonces la observación del tipo de respiración que tiene el paciente y el objetivo acá va a ser muy sencillo. No me interesa tanto la saturación que esté en 100, 90%, porque podríamos estar en 90, 100%, pero con un gran trabajo respiratorio. Ese paciente no está compensado todavía. Entonces necesitamos mejorar esa compensación, porque la mayoría de pacientes que tienen severa insuficiencia vienen con deterioro de la saturación.
pero a veces los mecanismos compensatorios en la gente joven les permite ver a usted una saturación manejable, pero que con el gran uso de músculos respiratorios, una respiración paradojal, puede generarse lo que ahora conocemos como PECIL, o sea, el autolesión por el mismo paciente de su pulmón por ese patrón respiratorio. Otros datos es que escuché, se habla entrecortada, porque no puede ni hablar debido a que le falta el aire, presencia de sibilancias, quiere decir que hay un proceso obstructivo. Depende por un cuadro extraño, pero también puede ser un asma. Roncantes, abundantes secreciones, cuerpo extraño. Crepitantes, presencia de agua, líquido, sangre o pus en el pulmón. Crepitantes habla de presencia, de ocupación del alveolo por agua, edema pulmonar, por sangre, hemorragia pulmonar, por pus, neumonía, ¿cierto? Y un tórax silente. Un tórax silente implica un broncoespasmo tan severo que no permite que haya salida del aire. Entonces, hay una inspiración, pero inicialmente hubo sibilancias y después se pierde. Se habla de un proceso obstructivo de vía aérea, una crisis asmática grave. Es importante la saturación y esa saturación tenemos que monitorearla. Vean ustedes la cianosis periférica, aquí hay más bien palidez más cianosis, cianosis central, puede tener una cardiopatía congénita. Pero es importante, la hipoxemia no siempre es evidente, pero el patrón respiratorio que vemos, debemos buscar en la saturación y si no tenemos oxímetro, sacar unos gases arteriales, que es la forma en que se confirma la insuficiencia respiratoria. Bien, realmente en la pandemia aprendimos que 94 o 93 de saturación en un paciente que está respirando mal debemos llevarlo al hospital. Es cierto que 89 es el diagnóstico de probablemente insuficiencia respiratoria menor de 60 o menos de presión arterial de oxígeno, que lleva más o menos una saturación de 89, 88. Es importante como diagnóstico, pero nuevamente tenemos que relacionar el cuadro clínico, la saturación, ¿no? Y la frecuencia respiratoria. Si bien es cierto, se habla de términos de hipoxemia leve, moderada o severa, esto va a estar estrictamente relacionado a la patología que está explicando este problema pulmonar. Lo que sí sabemos es que si un paciente respira 100%, vean ustedes, si le ponemos una máscara en reservorio 100%, debería tener un PO2 de 677. O sea, en términos prácticos para nosotros, siempre multiplicamos 100% de oxígeno, máscara en reservorio 15 litros, por 5 y debe haber más de 500. Realmente, mira, pero el valor real que puede llegar es a 677 y eso a veces se puede ver en pacientes que se operan en sala de operaciones y que son intubados, en donde su pulmón está totalmente normal, les colocan en 100% de oxígeno transitoriamente y se sacan unos gases. En ese momento uno puede llegar a ver que el PO2 con 100% puede llegar a 500, 600 milímetros de mercurio. Pero conforme la saturación de oxígeno cae, ya hemos visto 89, el PO2 es 59, 60, ¿no? O sea, ya estamos en el nivel de insuficiencia respiratoria, es menos de 60 milímetros de mercurio. Ven ustedes, mientras menos saturación, menos PO2. Es importante mencionar, aprovechando esto, de que tenemos un 30% de nuestra población que viven por encima de los 3.000 metros y están acostumbrados a la hipoxemia. Eh, Desde 3.000 metros hasta 5.500 como en Cerro de Pasco, o 4.800, 5.000 metros, es en donde nosotros podemos ver que están acostumbrados a la hipoxemia, y los mecanismos compensatorios se mantienen bastante bien, por lo tanto los criterios de insuficiencia respiratoria ahí van a ser menores. Bien, entonces cuando vemos que no oxigena bien, que desatura, tenemos la cánula binasal, que lo vamos a ver después, la máscara simple, este da hasta 0,40 de FiO2, este da hasta 0,50. La forma de concentración de oxígeno más alta es la máscara más reservorio, un procedimiento de flujo bajo, no es de alto flujo. Esta es una máscara de Venturi que se usa fundamentalmente en los pacientes que necesitamos concentraciones de oxígeno fijas. Esto funciona mejor para los pacientes con EPOC, como vamos a ver. Indudablemente que nuestro hospital, y en general el hospital que asume la responsabilidad del manejo de pacientes que llegan a emergencia, en hospitales del MINSA, de salud, requiere no solamente profesionales capacitados, sino también requerimiento de equipos que permitan
el manejo inicial de lo que estamos conversando, el manejo de la vía aérea. Necesitamos tener no solamente mm, eh, laringoscopios con buenas pilas, un resucitador manual, ¿no es cierto? Es decir, tubos endotraqueales, cánulas orofaringeas, cánulas nasofaringeas, vean ustedes nasofaringeas, ¿ya? Y esto es importante tenerlo en consideración porque es los recursos y la tecnología lo que permite que rápidamente podamos estabilizar una vía aérea. ¿Qué dispositivos disponemos para de esto todo lo que hemos visto? En orden de frecuencia, el tubo orofaringeo, que puede ser nasofaringeo o dispositivo supraglótico. El tubo orofaringeo, el tubo nasofaringeo, casi no lo usamos el nasofaringeo ahora. El tubo orofaringeo sí. En los dispositivos supraglóticos, como vamos a ver ahora, la máscara laringia, el tubo laringio, el fast track y el IGEL. Y para el manejo definitivo de la vía aérea, el tubo endotraqueal. Cuando hablamos de manejo definitivo de la vía aérea, es una intubación endotraqueal con un CAF que insuflamos y aseguramos una vía aérea, ¿no? Y otro procedimiento es una vía aérea quirúrgica. Se trata de no hacer traqueostomías de urgencia, porque eso requiere conocimiento del área y las traqueotomías podrían ser electivas mejor, pero si el paciente está en riesgo su vida, probablemente vamos a necesitar un cirujano de cabeza y cuello o un neurocirujano que también hacen muchas traqueotomías. Cada vez más en los cuidados intensivos y en emergencia hay profesionales que se han entrenado, pero siempre la vía aérea puede ser electiva en el 80% o 90% y hay que tratar de que menos del 10% sean de emergencia si es que hacemos la prevención temprana de la obstrucción de vía aérea. Cánula orofaringe. Ven ustedes, como hemos visto, la vía aérea se puede obstruir por la flacidez de los músculos de un paciente en coma y la lengua cae y obstruye la vía aérea. Y le ponemos un tubo, una cánula orofaringe para poder permeabilizar esa vía aérea. Esta paciente también, ven ustedes, puede aspirarse, así que tenemos que, y obstruirse la vía aérea por los coágulos, necesitamos una cálula orofaringea. Vean ustedes cómo la cánula, tenemos la naricita, la vía, y ahí cae y se obstruye la vía aérea con el paladar blando. Y no pasa el aire. Hay una obstrucción parcial o total, ¿no? Y de tal manera que pone en riesgo la vida del paciente porque empiezan a presentar respiración estertorosa, ¿no? Y esto puede suceder, ¿verdad? Y ese cánulo orofaringe asegura, si la colocamos adecuadamente, de permitir que el piso, en este caso la lengua y la base de la lengua, no caiga sobre la orofaringe, en la parte posterior, y permite permeabilizar esa vía aérea. ¿En quién colocamos la cánula orofaringea? En el paciente inconsciente, en el paciente con estado post-convulsivo, posictal, postconvulsivo. Cuando no tenemos una vía aérea permeable y hay falla de las maniobras básicas que hemos hablado, frente mentón, elevación del mentón, ¿cierto? Protusión mandibular. Otra forma es ventilación manual con bolsa, válvula, máscara, o sea, el ambú famoso o resucitador manual. Es lo mismo, bolsa, válvula, máscara que resucitador manual o ambú, que es una marca realmente, pero se ha generalizado el uso de este equipamiento con esa marca. Paciente intubado. Si muerde el tubo por convulsiones, si muerde el tubo porque no está bien sedado, uno puede colocar una cánula esofaringe y poder impedir que se muerda el tubo endotraqueal que puede obstruir la vía aérea. La aspiración de secreciones orofaringeas, porque se coloca la cánula orofaringe y va a permitir a través del lumen interno poder aspirar. Entonces este tiene un orificio que llega hasta esta parte. Ven ustedes las cánulas de Gödel y de Berman o de Mayo, que van a permitir pasar sondas de aspiración para poder aspirar secreciones. Y lo más importante, estas cánulas llegan hasta la región posterior de la región de la base de la lengua que impide la obstrucción de la vía aérea. Funcionan con el mismo mecanismo ambas, del Iberman. Y ustedes pueden ver acá como la cánula orofaringea, hay que determinar el tamaño de la cánula que vamos a colocar y que coincidir la cánula entre la comisura labial y el pabellón auricular, el lóbulo de la oreja.
Entonces, que esta distancia, y colocamos el cánula orofaringe en labio, borde de la comisura labial y el pabellón, en este caso el lóbulo de la oreja, y ese es el tamaño aproximadamente que le vamos a colocar al paciente. Y vean ustedes, la cánula se coloca con la curvatura hacia adelante, se gira, ¿no? Vean ustedes la curvatura hacia adelante, sigue ingresando con esa dirección. Luego se gira, introducir la cánula con convexidad hacia arriba, girarla a 180 grados, y eso va a permitir que la cánula permeabilice la vía aérea y permita aspirar a través del lumen interno y a través del lumen, a través de la región pericánula. La cánula faringia, entonces, ven ustedes, primero con la curvatura hacia adelante, luego lo engrosamos, lo rotamos y queda en esta posición. Y esto permite la permeación de vía aérea, permite la asistencia con recitador manual, la asistencia con recitador manual, al permitir, al aperturar la vía aérea en la parte posterior, como hemos manifestado. Las técnicas básicas para establecer y mantener una vía A ver, aérea. escuchemos este video. El uso de la cánula orofaríngea, de Mayo o Gödel. Dichas cánulas son tubos rígidos de forma anatómica, introducidos en la vía aérea superior por la boca. Este tipo de cánulas debe ser usada siempre que sea posible en toda persona inconsciente, ya que ayudan a mantener la apertura de la vía aérea, y además facilitan la aspiración de secreciones. Sin embargo, no aíslan la vía aérea y por lo tanto no previenen la broncoaspiración. Es por ello que no son consideradas parte de una vía aérea garantizada. Tienen una forma curvada que se adapta al paladar. Existen varios tamaños con longitudes que oscilan entre 4 y 11 centímetros, distinguidas por colores. La habitualmente utilizada en un adulto promedio de 70 kilos es la amarilla. Como comentábamos anteriormente, su forma curva se adapta a la lengua desde el extremo distal hasta la base, desplazándola anteriormente y permeabilizando la vía aérea. Es importante hacer una selección cuidadosa del tamaño adecuado para evitar complicaciones. Para elegir una cánula, la longitud de la misma debe ser similar a la distancia entre la comisura labial Están y el lóbulo escuchando de la oreja. Vemos un ejemplo están de cómo debe escuchando el medirse. video, ¿no? Cierto. Sobre los reparos Ya. anatómicos antes mencionados y haciendo coincidir ambos extremos de la misma. La cánula correcta es la que se adapte a esta distancia. Una vez elegida la cánula correspondiente al paciente, procedemos a la introducción de la misma, la cual debe realizarse introduciéndola con la convexidad hacia arriba y luego girarla 180 grados. Repitamos el procedimiento en cámara lenta. El retiro de la cánula debe realizarse siguiendo el eje de curvatura de la misma, traccionando en dirección caudal. Repitamos el procedimiento en cámara lenta. En referencia a las cánulas orofaríngeas, podemos resumir. Forman parte de las técnicas básicas de vía aérea. Solo pueden ser usadas en pacientes inconscientes. No garantizan la vía aérea. Y finalmente, mejoran la ventilación. De las técnicas básicas. Bien. El siguiente punto que vamos a ver, hemos visto cánulas orofaringias. El siguiente vamos a ver máscara laringias. Máscara laringia clásica. Estos son sistemas interesantes que van a permitir acceder a la vía aérea sin equipamiento especial a excepción de esta sonda, de esta cánula. Es una forma de permeabilizar, asegurar la vía aérea sin tener un entrenamiento especial en intubación, tener laringoscopio, pero esto va a asegurar que la vía aérea se protege y no se aspire el paciente y permitirme aspirar secreciones y oxigenar a nuestro paciente. Entonces, esta máscara es interesante, esta máscara laringe, porque va a permitir, vean ustedes,
Un paciente que si no puedo intubar, tengo dificultad para intubar, no tengo el material necesario, esta cánula es salvadora de vida, porque vean ustedes, tiene una curvatura en relación a la vía aérea, tiene en este caso una pequeña bolsa de aire que se inyecta a través de esta válvula, aquí, es acá, entonces se inyecta y eso va a permitir amortiguar, caer sobre la faringe y sobre, en este caso, la región supraglótica para asegurar la vía aérea y que no se aspire el paciente. Entonces, máscara laringia es un método que protege la vía aérea y que no requiere mayor entrenamiento eh, como lo que requiere la intubación endotraqueal. De este tipo de cánulas, máscaras laringias hay una gran cantidad de modelos. Esta es la clásica. Todas ellas, además de asegurar el manejo de la vía aérea, porque van a proteger que no haya aspiración, van a permitir en alguna de ellas también aspirar, intubar en algunos casos. Entonces, algunas de ellas se usan con más frecuencia. Y la máscara laringe, entonces, es una alternativa a la intubación cuando no dispongo de material necesario. Mantiene la vía aérea permeable y es un procedimiento que se realiza rápidamente y sin complicaciones importantes. Eh, Su indicación también es una en el trauma cervical o facial. ¿Cómo se coloca? Vean ustedes que este es máscara laringia, está insuflándose aire a través de la válvula controladora. Una vez que se insufla aire a nivel de esta almohadilla, que es la que se va a apoyar a nivel de la faringe, a nivel de la hipofaringe, no debe haber fuga de aire. Y vean ustedes, se apertura la cavidad oral y se coloca con la convexidad hacia nosotros, hacia adelante. Se va introduciendo pues, a nivel de la cavidad oral, en forma más o menos continua, sin traumatizar. Y luego que se toca, llega a la parte de la hipofaringe, uno siente un tope, ya no avanza más. Realmente ya está bien colocado y le provocamos inflamos con aire esta válvula para la almohadilla distal para que pueda asegurar la vía aérea y no haya aspiración. Entonces la máscara laringia permite una llegada a la vía aérea sin mucho entrenamiento, pero que es importante porque va a permitir proteger la vía aérea. Ven ustedes, es una máscara laringia fast track que permite llegar, proteger la vía aérea, pero también aspirar, ¿no? Es una máscara laringia Supreme, oxigenar y ventilar al paciente. Se puede conectar esto a un ventilador, si que fuera necesario. Tratamos de, vean ustedes, máscara laringia iGel, más o menos la misma estructura que ingresa por la cavidad oral. Llega, ingresa a la cavidad oral y, espera un segundito, dime Excel. A ver, ya, estoy en clase yo, así que rápidamente, ya. A ver, un segundito, por favor, mis queridos alumnos. Hay otra clase que también, y no sé por qué motivo. mm, A ver, a ver. Ujú. Un segundito, por favor, mis queridos amigos.
Estimados alumnos, disculpen ustedes, pero había otro curso de capítulo de cardiología de medicina interna uno y yo lo programo y tengo que aperturarles las clases para que puedan compartir las diapositivas. Así que mil disculpas. Ay, 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 muy bien, a ver. Compartiremos. Vamos a continuar. Mil disculpas, ¿no? Mis queridos alumnos. Ya, listo. Entonces estábamos hablando de las máscaras laringe, los modelos que hay, que ustedes lo que tienen que saber es que es una estructura que permite asegurar y proteger la vía aérea y evita la aspiración, sin equipamiento más que la energía suficiente para introducirlo a nivel de la cavidad oral, siguiendo la curvatura de la lengua y ocluir el pasaje. ¿Ven ustedes cómo se introduce? ¿Ven mi puntero? Sí, doctor, sí se ve. ¿Ven ustedes cómo se introduce? Y la lengua que caía y obstruía la vía aérea se apertura. Y lo más importante es que protege la vía aérea. El contenido gástrico, si es que regresa, no va a poder ingresar al aparato respiratorio. De tal manera que esa es una de las causas más importantes por las cuales colocamos, intubamos no solamente para mejorar la ventilación y la oxigenación, sino evitar la aspiración. Nuevamente, máscara de laringe de Eigel, tiene más o menos la misma estructura. Y la máscara de Purcell, válvula, cazoleta una estructura que funciona como una almohadilla que se llena de aire. Este es un canal de drenaje gástrico y este es este caso, un bloqueador de mordida para que definitivamente el paciente no muerda el tubo y se ocluya, ¿no? Como pueden ver, es un tubo anillado. ¿Mm? La colocación de la máscara laringe. A ver, A continuación vamos a aprender a colocar una máscara laringea. Entonces, primero debemos seleccionar la máscara laringea adecuada para el paciente. Las máscaras laringeas vienen marcadas, por ejemplo, esta es una máscara número 3 y se utiliza para un paciente que pesa entre 30 y 50 kilos. El volumen con el cual vamos a insuflar la máscara es de 20 mililitros. Esta guía, esta línea que ustedes ven acá, esta es la línea radio opaca para cuando tomemos rayos X de tórax. Después de haber hecho eso, lo que debemos hacer es desinflar, probar que funciona adecuadamente el neumotaponador y lo debemos desinflar. Una vez desinflado, vamos a donde el paciente, lo colocamos en posición de olfateo. Con la mano dominante, tomamos la máscara laringea como si fuera un lápiz. Ubicamos el índice en este punto porque nos va a servir como punto de apoyo, punto de soporte. Introducimos la máscara, vamos a utilizar el dedo índice de la mano contralateral para evitar que se nos flexione al momento de introducirlo. A continuación, utilizando nuestro punto de apoyo, vamos a empujarla contra el paladar duro, siguiendo la curvatura anatómica del paciente. Y la introducimos hasta que sintamos resistencia. Muy bien. La máscara laringea debe quedar central. Una vez hecho eso, vamos a insuflar la máscara laringea con el volumen determinado, que puede ser 20 mililitros o hasta que no haya escape por la máscara laringea. como pueden ver ustedes, Una vez hecho eso, determinamos no si necesita la ningún máscara equipamiento laringea quedó en su especial. posición y no hay escape. Y se Con la conecta al resucitador manual para poder ventilar al paciente, ¿no? posición. Luego podemos fijarla. Bueno, continuamos. Colocación de máscara laringe. Técnica de colocación de la mascarilla laringea. Recordemos que está compuesta de una cánula y de un balón.
y esta puede usarse en distintos escenarios, como el escenario de paro o la secuencia de inducción rápida. En este caso, tenemos un paciente de 60 kilos, por lo cual usaremos una cánula número 4. Primero tenemos que ver la integridad de esta, que esté totalmente funcional. Luego procedemos a su lubricación por medio de gel hidrosoluble o un spray atomizador. Lo tomamos como si fuera un lápiz. Luego procedemos a alinear los ejes del paciente. Recordemos que esta maniobra no se hace si es un escenario de politraumatizado. Introducimos poco a poco de una forma suave hasta topar. Sabremos que topa porque nos da resistencia. La punta del balón se abocará a nivel del esófago. Como pueden ver, no se requiere mayor Insuflaremos equipamiento. o con un manómetro, no un máximo de 60 centímetros de agua. Al momento de hacer esto se va a sellar la hipofaringe, permitiendo solamente el paso del aire de la cánula a las cuerdas vocales. Finalmente vamos a conectarla a la bolsa autoinsuflable para corroborar su adecuada posición, auscultando de forma inicial en epigastrio y posteriormente en ambos campos pulmonares. En base, procederemos a ver la técnica. Bien, entonces hemos visto cánula orofaringia, ¿no es cierto? La cánula máscara laringia y la intubación endotraqueal es el tercer procedimiento que vamos a realizar ahora. Esto, indudablemente, esto sí es asegurar la vía aérea. Si el paciente está realmente grado menos de 8, hay que asegurar la vía aérea y probablemente necesitamos intubarlo. Entonces, ese es el paso de confirmatorio y de seguridad para el paciente porque va a permitir oxigenar mejor, aspirar secreciones y menor riesgo de complicaciones en vía aérea. La intubación, ¿no es cierto? Necesitamos laringoscopio, tubos endotraqueales de 7, 8, 8 y medio, 9 para tener un número variado de tubos como vemos ahí y siempre protegiéndose. Por ejemplo, acá actualmente ya se coloca una máscara, pero además hay que ponerse lentes porque las secreciones que fluyen de la vía aérea del paciente pueden ser virales o pueden ser BK, pueden ser infectantes, de tal manera que la protección con lentes de seguridad es importante, ¿no es cierto? Una vez colocado el tubo endotraqueal, se conecta al respirador o al resucitador manual y se asiste al paciente. En la era COVID tuvimos que utilizar sistemas de protección mucho más sólidos en relación a evitar el contagio por el COVID que no teníamos vacuna. De igual manera, todo una bueno, equipos de protección personal que eran realmente complejos y difíciles de llevar. Durante todo el día una guardia era complejo. eh, y hay que pensar que lo primero que tenemos que pensar es la seguridad personal y la del equipo de trabajo con nosotros. Entonces, acá no estaban con gorro, no estaban con protección, antes no teníamos tanta preocupación de esto, pero cada día hemos tenido que asumir esa responsabilidad de protegernos y proteger a nuestra familia y a nuestros pacientes, ¿no? Imagínense estas máscaras 3M que se usaban para intubar y trabajar con esas temperaturas que había dentro era bastante complejo. Pero así, eso fue la experiencia del COVID en todo el país y en el mundo, ¿no? Nuevas técnicas de intubación, vean ustedes un sistema de protección para que tenía unos orificios de ingreso de las manos para intubarlo y las secreciones no fueran en tomar contacto con el médico que hacía el procedimiento. Por lo tanto, quien intubaba era una persona de las de más experiencia del equipo. Laringoscopía, videolaringoscopía, el tubo endotraqueal con una guía metálica, el videolaringoscopio que debe tener pilas suficientemente potentes para iluminar la vía aérea. Y estos son los famosos videolaringoscopios ahora que disponemos, ¿no? Realmente lo utilizamos cuando hay una intubación difícil o hay riesgo de sangrado en el paciente, pero cada vez más se está incluyendo las videolaringoscopías en el arsenal del equipamiento del manejo de vía aérea. Simplemente tiene una lente muy importante que va a permitir ver, ven usted,
vía aérea completa, ¿no? Entonces ya no tiene mucho trabajo la anestesióloga cuando ve las cuerdas vocales e introduce el tubo. Es tremendamente importante. Es video laringoscopía portátil, King Vision, ¿no? Pero hay una serie de modelos. Entonces se pone el laringoscopio, ven ustedes y por ahí es este caminito que ha creado el video laringoscopio, se introduce el tubo, viendo las cuerdas vocales que se abren y se cierran. ¿Ve? Se abren y ahí está pasando el tubo. El laringoscopio está iluminando la parte de la laringe, la video laringoscopía portátil. Bien, ¿cuáles son las ventajas de la intubación? Aísla la vía aérea y mantiene su permeabilidad, reduce el riesgo de aspiración, permite la succión de secreciones traqueales. Estos son datos muy importantes que tienen que guardar ustedes en su disco duro. Asegura oxigenación a altas concentraciones y permite el inicio de la ventilación mecánica. Eso es los 5 puntos más importantes por qué intubamos un paciente. Y si presenta paro es la mejor forma de ventilar y masajear además. Vean ustedes, ¿no? El paciente está sudorosa, con gran dificultad respiratoria. Aquí está siendo asistido con resucitador manual. ¿Y cuándo colocamos entonces el tubo endotraqueal? Cuando hay obstrucción de la vía aérea, cuando hay oxigenación inadecuada, cuando hay ventilación inadecuada. Oxigenación porque el pulmón no intercambia bien. Ventilación porque tiene disminución de la fuerza, un Guillain-Barré, un problema neurológico. Mayor trabajo respiratorio y protección de la vía aérea, ¿no? Entonces, ven ustedes, tubo laringoscopio. Y el laringoscopio tiene que estar bien cargado y insuficiencia, porque si no, el paciente puede tener problemas. Ujú. Deterioro ventilatorio agudo. ¿Qué materiales necesito? Bueno, eso lo vamos a ver en la práctica, pero oxígeno, bolsa, en este caso el resucitador manual, ese equipo de aspiración, cánula de Yankauer, para aspirar, estilete metálico como guía, pinza de McGill, cánula orofaringe, cánula de oxígeno, laringoscopio, no solamente con hojas, curvas, rectas y varios tamaños, sino también con pilas, porque a veces se tiene todo el material y no hay pilas en el laringoscopio, tubo endotraqueal de varios tamaños, jeringa para insuflación del CAF, coche de paro, lubricante para poder avanzar el tubo que generalmente es silocaína y personal médico de enfermería capacitado, y un monitor cardiodefibrilador. Tenemos acá, ven ustedes, sistema de succión. Esta es la fuente de oxígeno que nos da 100%. Este es el monitor, ¿no? Tenemos que considerar que la intubación endotraqueal es un procedimiento que potencialmente puede ir al paro cardíaco. Tenemos que tomar todas las precauciones, el monitor, el coche de paro, la colocación. Cuando colocamos un tubo endotraqueal se hace todo eso, ¿no? Y ven ustedes todos los medicamentos, lo lorazepam o dacentrón, naloxona, lidocaína, hidrocortisona, diversos tipos en este caso, de laringoscopios, ¿no? De tubos de Mayo, de tubos endotraqueales, de tubos nasofaríngeos. Esos, en este caso, son laringoscopios con hoja curva y hoja recta. Cuando hay una laringe con una laringe región supraglótica con una epiglotis muy pronunciada y larga, estos rectos van a permitir una intubación más fácil. Entonces, técnica para... Una vez que el paciente se encuentre paro respiratorio, ya sea por situación clínica o inducido por los fármacos de la secuencia, retiraremos la mascarilla bolsa reservorio, dejando las puntas nasales y procederemos a la laringoscopía. Con la alineación de los tres ejes, en el caso que no sea un paciente con sospecha de lesión traumática cervical, realizaremos la introducción de la hoja de laringoscopio por la comisura labial derecha, desplazando la lengua y desplazándonos hacia su base, donde vamos a ver la epiglotis. Posteriormente, en su base, realizamos una subluxación con un movimiento hacia arriba y hacia adelante. Y de esta forma exponemos la glotis, que es el espacio virtual entre las cuerdas. Una vez que tengamos la visualización, entonces realizaremos la introducción del tubo orotraqueal. Visualizo cuerdas, introduzco el tubo. Aquí en esta parte alguien tiene que ayudar a retirar la guía.
Inflamos el tubo orotraqueal, su neumotaponamiento y verificamos que esté bien colocada el mismo. ¿Qué pasó? Una vez que el paciente se encuentre en paro respiratorio, Entonces esta ya técnica, sea por situación clínica, creo que ya esto lo hemos visto. Lo más importante antes de iniciar la intubación orotraqueal es tener una buena ventilación de nuestro paciente. Quiero mostrarles que la máscara se agarra así en la forma de la C. Siempre lo van a ver en Cuando todos. dicen la forma de la C, es este dedo índice con el pulgar forma una C, agarrando la curvatura de esa máscara. Y estos tres dedos cogen el maxilar. Ajá. Damos más o menos una ventilación cada 6 segundos, sobre todo en pacientes que tienen un buen estado gasométrico y un buen estado ventilatorio. Importante con ellos es verificar que cada vez que usted dé una insuflación, el tórax se levante. Eso es lo que nos dice que estamos haciendo una buena cantidad de ventilaciones. Mira el tórax. ¿Ya lo ves cómo se levanta? Eso es lo que te asegura que realmente está ingresándole aire a nuestro paciente y que lo estás ventilando. Procedemos a hacer una maniobra de hiperextensión. Vamos a hacer una hiperextensión. Llevamos nuestro hombro al lado. Con esta mano la colocamos en la cabeza, hiperextendemos y mantenemos con el mentón con la mano izquierda. ¿Listo? La palma de la mano queda en la frente del paciente. Y con la punta de los dedos vamos a abrir la boca, suavemente. De esta manera yo la tengo en hiperextensión y al mismo tiempo tengo su boca abierta. Y tengo mi mano izquierda libre para utilizar el laringoscopio. Está desinfectado. La forma correcta de agarrarlo es esta. Siempre el mango sobre la palma de la mano y la curvatura hacia adelante. Voy a ingresar por el lado derecho de la boca. Por aquí, por la parte derecha de la boca. Lo que vamos a hacer es ingresar por la parte derecha de la boca hasta el paladar blando. Y ahí desplazo la lengua hacia la parte izquierda. Ya la desplacé y me deja la vía aérea mucho más abierta. Ahí ingreso a la vallécula, la tengo y hago tracción delantera. Ahí, esa que se ve es la vía aérea. Esa línea, ese orificio vertical que se ve al fondo. Acércate un poquito. Esa es la vía aérea. Por ahí es donde vamos a introducir el tubo. Esa es la laringe donde se ve que las cuerdas vocales están abiertas. Aparentemente el paciente no está respirando. Probablemente han usado relajantes musculares porque cuando el paciente respira, El balón neumotaponador entró en la vía aérea. Una vez que ingresó, puede ingresar 1 centímetro más y ya. Ahí lo voy a dejar. Con mi mano derecha tengo fijo el tubo y retiro suavemente el laringe. Listo. Una vez que ya tenemos a nuestra paciente con el tubo implantado, vamos a verificar que esté en una correcta posición. Y la manera es, vamos a utilizar el fonendoscopio. Vamos a ocultar el ápice derecho y lo comparamos con el ápice izquierdo. Luego la base derecha y la comparamos con la base izquierda. Y finalmente ocultamos estómago. Cuando vayamos a estómago no debe haber ruido. Si hay ruido, significa que el tubo se fue hacia la vía digestiva. Entonces, oculto ápice derecho. Dale, por favor. Ahí lo sentí. Sentí el murmullo vestibular. Ahora comparo con el ápice izquierdo. Suenan los dos con la misma intensidad. Me voy por debajo y comparo la base. ¿Vale? Muy bien, ahí lo escuché en base. Otra base. ¿Dale? Ahí lo oculté bien. Y finalmente oculto estómago. ¿Vale, estómago? No escucho ruido en el estómago, lo que quiere decir que el tubo está correctamente implantado. muy bien, Lo digamos. más importante, Entonces, a ver, dentro de lo que hemos conversado, el manejo de la vía aérea es tremendamente importante porque puede llevar a la muerte si no lo manejamos rápidamente.
La vía aérea debe estar permeable. El que habla claro está permeable. La vía aérea comprometida debe ser tipificada cuando encontramos disnea, estridor, gorgoteo, ¿cierto? Un paciente inconsciente. La apertura de la vía aérea a través de tres maniobras. Frente mentón, tracción mandibular, en caso de trauma. Evite la broncoaspiración anticipándose, procediendo a un paciente con escala de grados menos de 8, intubando. Hay una intubación. Si la exploración y el examen permite reconocer rápidamente la insuficiencia respiratoria aguda. La cánula orofaringia mantiene permeable la vía aérea, pero no es totalmente segura. La máscara de laringia también permite mantener la vía aérea permeable y ventilar. Es una alternativa a la intubación difícil, cuando hay una tráquea muy anterior y definitivamente no ingresa el tubo endotraqueal. Hay dos estrategias. Uno, el uso de la máscara laringe y dos, intubación a través del broncofiroscopio. A ver, eso, disponibilidad de broncofiroscopio en las UCI nosotros tenemos, creo que Almenara también, muchas UCIs han tratado de conseguir porque necesitamos manejar la vía aérea, la teletasia, toma de muestras, e intubación difícil a veces. La intubación endotraqueal mantiene permeable, protege la vía aérea y permite la ventilación asistida y oxigenatoria. Entonces ya hemos visto cánula orofaringia, ¿no es cierto? Máscara laringia, tubo endotraqueal, son elementos claves para poder asegurar una vía aérea con las maniobras no instrumentadas correspondientes. Eso era todo lo que quería conversar con ustedes. Muchas gracias por su paciencia. A ver, mm, pu- no sé si habrá alguna pregunta. Ah, a ver, ¿habrá alguna pregunta? Eh, ya se están durmiendo, yo veo que están durmiendo, ¿ah? Yo también, cansado todo el día. Regina Mabel, ¿qué dice Regina Mabel? Sí, doctor, bueno, mi duda más que todo podría ser, ¿no? De que, bueno, nos han dado justamente las indicaciones de que en cada uno, ¿no? De una forma más sucinta, ¿no? De los tres, ¿no? O lo que los diferencia, ¿no? Se podría decir. Ujú. La cánula, todas ellas, bueno, a ver, cánula, máscara laringia y tubo endotraqueal aseguran la vía aérea. La más eficiente es el tubo endotraqueal. Cuando hay Glasgow menos de 8, tubo endotraqueal. Cuando no puedo intubar, la cánula, la máscara laringia es una opción para poder intubar. Cuando no tengo el laringoscopio con pilas, no tengo suficientes tubos, podemos asegurar transitoriamente. Y definitivamente cuando la cánula orofaringia, cuando el paciente está mordiendo el tubo, cuando queremos asegurar la vía aérea, pero no es totalmente segura, porque se puede aspirar el paciente, como ustedes han podido ver, y tuvo que aspirarse rápidamente en ese video que pudimos ver. Entonces, la forma la técnica de colocarlo es lo más importante y mucho va a ser también de la disponibilidad de los recursos que contamos en ese momento. Por eso cuando ustedes vayan a hacer el internado, vayan a visitar el hospital donde van a hacer su internado, en la clínica, el hospital, nivel 2 3 o 4. Solamente hay 2 y 3 en nuestro país. ¿Dónde está emergencia? ¿Qué equipos cuenta? ¿Cómo están sus monitores? ¿Dónde está el coche de paro? ¿Cómo manejan la vía aérea? ¿Tienen variedad en los tubos? ¿Tienen cánulas orofaringias? ¿Tienen sistemas de aspiración portátiles? Desfibrilador, y ya vamos a ver más adelante, pero de eso es la idea, que ustedes se preparen para que tengan un internado exitoso y un desarrollo profesional con los mejores conceptos prácticos para el manejo del paciente crítico, ¿sí? Sí, doctor, entonces como primera opción, ¿no? La cánula orofaringia si por A o B no hubiera, ¿no? Los otros dispositivos, ¿no? Sí, sí, cánula, la idea es esa. Siempre Sí. es una de las más usadas, porque no todo paciente muchas veces está bajo anestesia, por ejemplo, o pseudoanalgesia, por dolor, porque convulsionó. Para poderlo asistir mejor y que el resucitador manual funcione mejor, se le pone una cánula orofaringia. Eso permeabiliza la vía aérea y lo podemos asistir con la máscara más el resucitador manual. De igual manera, no tiene Glasgow menos de 8, quiero asegurar y tengo los recursos, coloco un tubo endotraqueal, lo ventilo, lo asisto, ¿no es cierto?
y en repente se empieza a morder el tubo cuando despierta. Entonces la cánula adicional a eso también va a asegurar que no muerde el tubo. O sea, todos ellos juegan un rol importante y quizás la máscara laríngea tiene la ventaja de que no necesita equipamiento especial. Si disponemos de eso, mientras se pueda inflar el balón con aire y podamos colocarlo adecuadamente, eso va a asegurar la vía aérea en una forma intermedia, ¿no es cierto? Muy cercano a lo que hace el tubo, en este caso la incubación endotraqueal, ¿no? Muy Doctor. bien, jóvenes, es un Muchas gusto. gracias, doctor. No, encantado, encantado. No sé si habrá alguna pregunta más, ha sido un